ahora convocada. Es una de las culturas que tenemos que fomentar siempre en nuestras escuelas, en todo el tipo de eventos. Adelante, maestra Bere, muchas gracias. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Bueno, pues antes de comenzar, algunas reglas, pues ya tenemos prendidos todas nuestras cámaras, ¿sí? Hay que mantener nuestro micrófono apagado durante la participación que tengamos del maestro Jesús Arazúa. Al final de la participación se abrirá un espacio para preguntas por parte de alumnos, maestros, padres de familia que tengan algunas dudas. Hay que tener ahí a la mano pues su libreta, su lápiz para que hagan sus anotaciones pertinentes, muchachos. ¿Sí? Bueno. Y también para el momento de realizar las preguntas hay que levantar su mano. Comenzamos. Enanos y gigantes, princesas y mendigos, animales que hablan quieren ser tus amigos. Viven en las palabras del contador de cuentos o en las páginas bellas de los libros abiertos. Si escuchas sus relatos y te gusta leer, la magia de los cuentos estará en ti también. Buenos días, estimados alumnos de las diferentes escuelas que conforman nuestra zona escolar 550, padres de familia, compañeros maestros, autoridad educativa que el día de hoy nos honra con su presencia en este magno evento. Es muy grato para nosotros recibir el día de hoy al maestro Jesús Arazúa, quien nos dará una plática acerca de la narrativa mexicana y escucharemos algunos cuentos de su autoría. He aquí un secreto que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos, El Principito. Para dar inicio con las actividades del día de hoy, escuchemos las palabras de bienvenida de parte de nuestro supervisor, el maestro Pedro Otero Otero. Escuchemos atentamente el mensaje que tiene para nosotros el día de hoy. Hola a todas y todos los alumnos, muy buenos días. Por ahí les voy a pedir que permanezcan apagados sus micrófonos para pues, todos tener una mejor calidad de audio. Ahí, por favor, y muchas gracias. Qué gusto ver tantas caras sonrientes, caras alegres de alumnos, de alumnas. Cómo se extraña la escuela presencial en estos momentos, pero de verdad que fortalece el ver ese ánimo, esa emoción de los alumnos, de mis compañeros, de todos los que estamos aquí presentes. Soltar por voluntad y con firmeza la mano inquieta, dejar que el lápiz se desplace lentamente, ponerle imagen a las vivencias, hacer estético el lenguaje y fotografiarse desde adentro, es más profundo, donde se gesta la mirada propia, la inquietud y las quimeras. Esto es el arte de escribir un cuento. Un escritor de cuentos, un artesano de historias, tiene la capacidad de esconder una idea entre un mar de palabras para que no se descubra que es su propia vida, sus sueños, ocurrencias y hasta sus desengaños. Eso es escribir cuentos. El cuento no se limita a comprender, el cuento es sentir, es vivir la vida, es vivir la vida. La técnica para producir esos hermosos textos debe verse como un recurso para confundir más al lector, para que disfrute mucho más la construcción de la verdad. No importa que esa verdad sea diametral. Mientras más tardemos, más eso realiza el paladear el cuento es inherente a nuestras vidas. Hacemos encontrando motivos para dejar volar la verdad y romper un lado y la fuerza insaciable de la imaginación por el otro. La creatividad es el principal recurso que se necesita para construir cuentos. Y ese recurso por grandes no, no hay palabras. ¿Dónde quedó la chucha, chica? Nuestra
con total generar alfabetizadores para que los alumnos escuchen, lean y escriban cuentos. Esto genera confianza, autoconocimiento, empatía y hasta puede llegar a divertirse. Es un plus que debe existir en todas nuestras escuelas. El cuento es una oportunidad para que nuestros alumnos se expresen sin límites. Es un derecho fundamental para que se externen lo que sienten, lo que piensan, lo que les duele o aquello con lo que sueñan. Escribir cuentos no es tan solo un aprendizaje esperado. Escribir cuentos es una experiencia de vida. Gracias, Maestro Jesús. Te declaro uno de tus más asiduos seguidores. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por esta oportunidad de leer y escribir todo lo que hemos podido hablar de la historia. Queridos maestros y maestras de nuestra zona, directores, ATPs, bienvenidos, secretarias que están aquí presentes en la familia. Es un gusto estar en contacto con ustedes a través de esta plataforma. Queridas y queridos alumnos de nuestra escuela, los alumnos y las alumnas más dedicados y más comprometidos para el sean ustedes bienvenidos y que todo lo que hagamos el día de hoy nos dé motivos para leer y escribir. Y bienvenido, maestro. Muchas gracias por tus palabras, maestro Pedro. En cada tarea que hacemos hay algo de diversión. Si encuentras ese algo, el trabajo te resultará un juego. Mary Poppins. A continuación, la maestra Mayrelisa Rangel Capetillo dará una presentación breve del currículum del maestro Jesús Arazúa. Escuchemos atentamente. Por favor, de apagar. Buenos días a todos, maestros, alumnos, maestro Jesús, bienvenidos. Gracias. Y gracias por compartir con nosotros este momento. El maestro Jesús Arazúa Rangel es originario de San José Iturbide, Guanajuato. Nació el año de 1978. Profesor y escritor, ha publicado en diversos periódicos, revistas, ha participado en diversas antologías de cuento y poesía. Es promotor de la lectura, ha realizado varias antologías con niños, adolescentes y adultos. Participa de manera constante en festivales de lectura en escuelas con cuentos para cantar como niños, cuyas canciones son de su autoría. Lo hace sin costo alguno o en ocasiones cubriendo únicamente el desplazamiento. Participa activamente en los proyectos, coordina el taller de literatura de la Casa de la Cultura de San José Iturbide, es el coordinador de las publicaciones derivadas de este. En Casa de la Cultura de San José Iturbide desarrolla el proyecto Nuestra Historia, lugares e historias de San José Iturbide. De manera independiente ha realizado los mini documentales Conocer, Tradiciones de la Región en YouTube y entrevistas a personas que hacen arte. Participa en las revistas MEUI, Poderar, Heraldo de San José, La Opinión, Ecos Literarios, todas ellas en México y en Azar de España. Redes Estatal de Tertulias Literarias de Guanajuato, José Luis Calderón Vela, como coordinador en el municipio de San José Iturbide. Poderar, promoción de los artistas locales, participando mensualmente en su revista y en las antologías que se realizan. Ha publicado desde el año 2000 en diversos medios de la República Mexicana, tales como periódico Correo de Guanajuato, periódico La Jornada, suplemento cultural Ananqui de Zacatecas, suplementos literario Vuelta de Hoja de Querétaro, en Migrantes Somos de Querétaro, en Revista Papalozzi de Guadalajara, Revista Mexicana de Pedagogía, Revista Escena Libre de la Ciudad de México, Revista MEUI
Revista de Poesía Azar de España, periódico El Reloj, periódico Familia en Movimiento, revista Apoderar, periódico El Reloj, y participa frecuentemente en medios digitales, radio y televisión. Ha publicado de manera personal Donde habitan los murmullos, editorial Poderar San Juan del Río, Querétaro, en el año de 2019. Imaginando Aprenderé, editorial Poderar San Juan del Río, Querétaro. Antologías que ha realizado: La memoria de los abuelos en palabras de los niños, Leyendas de San José Iturbide, publicación de Casa de Cultura de San José Iturbide, Guanajuato, 2018, con alumnos de 10 escuelas primarias del municipio. Y sigue contando: Antología de la narrativa y poesía de los alumnos del grupo de español, generación 2017-2021 de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide. Un chorro de historias, relatos de las comunidades de Tierra Blanca, Guanajuato, elaborado con alumnos de la Secundaria General Siglo XXI, 2020. El color de la imaginación, antología de narrativa y poesía de los integrantes del taller literario de la Casa de la Cultura de San José Iturbide, 2021. Antologías en las que ha participado: Antología en Islas Canarias, taller de Halloween, editado por Gobierno de Islas Canarias, material financiado con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007. Antología en Perú, Poiesis Hispanoamericana, selección de poesía contemporánea, editorial Río Negro, Perú, 2012. Antología de editorial Papaloazzi de Guadalajara, Espiral Viajero, Crónicas de Viaje 2013, Antología en Eólica Grupo Editorial Querétaro, El Vino, una historia que se cuenta a tragos 2013. Antologías de editorial hispana, USA, en 2020. La diáspora iberoamericana, poemario dedicado a los migrantes. Mundo infantil entre cuentos y poemas, Divina Mujer, antología poética. México, antología poética. Los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe 2019-2020. En 2021, Para ti, Mujer Brillante, antología del proyecto Ni una lengua más extinta 2020. Danza entre niebla, antología poética español zapoteca. Reflejos del horizonte, antología poética español mazateco. Antologías de editorial Poderar San Juan del Río Querétaro 2020. Infinito de Palabras 1, Infinito de Palabras 2. Antologías de la Red Estatal de Tertulias Literarias del Estado de Guanajuato, José Luis Calderón Vela 2020. Letras interiores, Trébol de 5 hojas, Papel de lirio, antología de Haiku y Senryu. Antología Ediciones Afrodita, Córdoba, Argentina 2021. Amores Mágicos, antología Alquimia, Ediciones Tijuana. Maestra Mayra, por hacernos este recuento del currículum del maestro Jesús Sarasúa. Deberás distinguir entre el bien y el mal, bien y mal, ¿y cómo lo sabré? Tu conciencia te lo dirá. Pinocho. Es hora de dar comienzo con nuestra actividad del día de hoy, así que cedemos la palabra al maestro Jesús Sarasúa y dispongámonos para aprender y disfrutar de su participación. Les recordamos que al final habrá una ronda de preguntas. Adelante, maestro. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenos días. Saludos hasta donde se encuentren. Entendemos las situaciones de la conectividad y bueno, vamos a tratar de que ojalá sí me escuchen bien, ¿verdad? Y sobre todo que podamos ir aprendiendo un poco sobre esta labor de escribir. Créanme que escribir es una parte muy importante en mi vida desde hace 20 años, por lo menos, que es cuando empecé
vamos a decirlo así, a dedicarme un poco de lleno a esto, a participar en algunas escuelas, como bien ahí lo dijeron, que eso para mí es lo más importante. Las publicaciones son importantes, pero lo más importante es estar, como el día de hoy estamos aquí, aunque sea por esta computadora, frente a frente, escuchándonos y sobre todo compartiendo experiencias. A mí me gustaría comenzar esta plática sobre la narrativa, en la cual dentro de ella van pues algunos fragmentos de algunos cuentos míos y demás, ¿verdad? Yo quiero decirles que la literatura es una forma de la felicidad. Si yo no leo, en verdad me haría muy, muy pobre. Porque al menos así leyendo tengo dos realidades. La primera de ellas es la realidad de la imaginación y la segunda realidad sería la que existe en este mundo mal hecho en el que estamos todos los días, lleno de tantas cosas que algunas nos duelen y otras no nos terminan de gustar. Sin embargo, esta es parte de nuestra realidad. La literatura, la lectura principalmente, nos permite tener más realidades de lo que habitualmente podríamos tener. Y bueno, aquí no quiero hablar como escritor, sino no quiero hablar como escritor, ni quiero hablar como maestro. Quiero hablarles como lector, ¿sí? Porque a veces nos llevan al escritor y nos habla de cómo escribe, cómo hace sus libros, cómo los publica y demás. Pero lo más importante es cómo nosotros lo vemos, yo siendo lector. Quiero decirles que para convertirme en escritor, primero tengo que convertirme en lector. Y yo quiero contarles que cuando fui a la primaria, porque todas las buenas historias, y espero que esta sea una buena historia, pues comienzan precisamente recordando aquellas historias que nos fueron haciendo. Porque recuerden que así como los cuentos dicen había una vez, también nosotros debemos de entender esta parte, que es más interesante cuando dice o decimos había una voz que nos fue guiando, una voz que nos fue llevando. Y bueno, les decía, cuando yo fui a la primaria tuve una maestra, la cual se llamaba Guadalupe, y de cariño le decíamos Lupe. Ella siempre nos contaba historias, eran historias fantásticas, las cuales yo jamás había escuchado. Hoy en día de adulto me doy cuenta que esas historias eran un poco sencillas, pero tenían gran fuerza en lo que se contaba en ellas. Estas historias, fíjense nada más, yo en aquellos años, entre 7 y 8 años, que las tenía de edad cuando las escuché, cuando yo encontraba un libro en mi casa en aquellos años no había libros, porque al igual que en la mayoría de las casas no hay muchos libros más allá de los que llevamos en la escuela y más allá de uno que otro y la Biblia, ¿verdad? Entonces yo agarré todos esos libros que existían y los empecé a leer. Y me llevé la sorpresa que jamás encontré los cuentos que la maestra Lupe nos llegó a contar. Y bueno, yo recuerdo con gran aprecio una historia a la cual en el libro que se llama Imaginando Aprenderé, yo la retomo y le puse por nombre Las Monjas, porque esta historia nos la contó la maestra, o nos la contaba cada vez que uno de nosotros agarraba un pedazo de torta que nos había sobrado a la hora del recreo y la tirábamos en la basura. Entonces la maestra un día nos empezó a contar la siguiente historia, que dice así. La maestra Lupe, les comento antes de todo, que ella era la que dirigía la banda de guerra, entonces tenía una voz fuerte, pero muy, muy fuerte. La maestra Guadalupe nos contó una historia que en un convento, unas monjas después de cenar todas las noches, tiraban el sobrante de la comida al drenaje. Y así fueron pasando los años y los años. Ok. Entonces, una noche, cuando estas monjas estaban lavando los trastes, empezaron a escuchar en el fondo del drenaje de aquel convento un sonido que le hacía así, como si hubiera unos puerquitos comiendo algo.
Las monjas, que por supuesto se espantaron, llamaron a la Madre Superiora para que ella también escuchara lo que estaba sucediendo. La Madre Superiora llegó, perdón, la Madre Superiora llegó, se armó de valor y le dijo: ¿quién anda allí? Y entonces desde el fondo del drenaje le dijo: somos las monjas que antes en este convento tiraban la comida al drenaje, y hoy en día en el purgatorio nos han puesto como tarea y como penitencia que para que podamos salir de aquí, o sea del purgatorio, y llegar al cielo, debemos de comer toda la comida que ustedes durante muchas noches han de tirar. Y bueno, esa historia yo la escuchaba con regularidad, siempre a la hora, después de la hora del recreo, cuando la maestra Guadalupe entre la basura encontraba pedazos de torta y restos de comida. Y esa historia me fue haciendo que mi imaginación fuera dando vueltas y me fue permitiendo reescribirlas y entonces poner atención en lo que la gente grande, como se le dice a las personas que ya son adultas, de pronto nos cuentan. Porque aquí quiero comentarles también que de parte de mi madre y de mi padre siempre escuché historias fantásticas que hablaban de caminos, que hablaban de cercas, que hablaban del ánima, que hablaban de las brujas, pero también hablaban de caballeros, también hablaban de mercados, de ventas, de tianguis y demás. Y por eso les decía que no basta con que un cuento diga había una vez, sino que en nuestro interior también se diga había una voz que nos va llevando por diferentes caminos, y esas voces son las que nos pueden cambiar la perspectiva que tenemos de la imaginación. Yo quiero comentarles también, ahorita que estamos hablando, que al libro se le ha visto siempre como un objeto. Y efectivamente el libro es un objeto, pero es uno de los objetos más fantásticos que el ser humano haya inventado jamás, ¿sí? ¿Y por qué digo que haya inventado jamás? Porque este objeto puede cambiar de forma, pero no va a cambiar su esencia. Es decir, puede ser un libro electrónico o puede seguir siendo un libro en papel, un libro como se nos ocurra, pero este libro siempre dentro de él va a tener vida, es decir, va a tener historias que nos pueden contar. Entonces yo les invito en este punto también a que siempre ustedes traten de tener un libro de manera cercana. Hay un autor que se llama Lichtenberg que menciona que leer es un espejo. Lo menciona en un libro de nombre Aforismos, el cual fue traducido desde el alemán por Juan Villoro. Y el libro, él dice que un libro nos hace ver lo que nosotros llevamos dentro. Ajá. Entonces, bueno, en esta parte también es importante mencionar que un libro es un espejo. Y bueno, esta plática se llama, es una plática sobre la narrativa mexicana. Y nada más quería comentarles ese antecedente sobre la aventura de leer en mi vida. Y bueno, parte de este libro que llevamos dentro de este espejo que tenemos para poder observarnos, pues si hablamos de la narrativa mexicana, tenemos forzosamente que hablar de Juan Rulfo. Ajá. Juan Rulfo, que hizo la novela capital para la narrativa mexicana, la cual no sé si ustedes ya la habrán conocido, pero ojalá que sí, si no después de aquí. En 1955 escribe Pedro Páramo. Y yo quiero empezar con Pedro Páramo, a hablar de esta novela, con esta pregunta: ¿acaso todos estamos muertos? Porque pareciera que sí, a lo largo de la novela de Pedro Páramo. Y es que Juan Rulfo va construyendo simbólicamente la vida del campo mexicano y nos muestra una realidad, pero también la reinventa y recrea con lo cual recrea con la forma y la parte con lo cual el campo mexicano
se vuelve el protagonista de esta narrativa. Pero sobre todo nos deja un manantial inagotable para un análisis, para el goce, para el disfrute, pero sobre todo para incentivar la imaginación. Aunque también ahí en ese libro le escuchamos protestar, le escuchamos luchar por estar vivo, aunque estemos rodeados, como él lo dice ahí, solo de muertos. Y bueno, sucede que la imaginación de Rulfo nos lleva a la hondura más profunda del campo y las costumbres, de los hechos que con frecuencia se muestran en la vida campesina, sobre todo después de la época revolucionaria y de la época cristera. Podríamos decir que el universo de Juan Rulfo nos lleva a conocer las vidas, pero sobre todo la influencia que han tenido esas vidas. Es decir, la construcción de una realidad alterna donde la popularidad está viva, donde de manera genuina los muertos viven sobre los hombros de los vivos, y por eso nos llamamos igual que nuestros abuelos, y nuestros nietos con toda seguridad se llamarán igual que nosotros. La literatura de Rulfo construye y se reconstruye a partir de una realidad muy cruda que le rodea. Recordemos que Juan Rulfo nace y vive en la época después de la Revolución, y sus cuentos están situados precisamente en la época de la reforma agraria, cuando está la repartición de las tierras, que pareciera una idea muy buena, pero que sin embargo a los pobres se les sigue dando las peores tierras, y eso lo podemos ver en las narraciones de El Llano en Llamas. Y es que todavía sin salirnos de Pedro Páramo, podemos encontrar una pérdida de tiempo, una pérdida de la realidad que se va construyendo en un universo artificial, porque en esa novela no existe un tiempo lineal como tal, sino es un tiempo que va y que viene, es decir, es un tiempo lleno de murmuraciones, de murmullos, de recuerdos, de suspiros, y de pronto pareciera que uno se pierde entre el pasado y el presente, y es decir, en dicha novela el tiempo es un camino doloroso, nada claro, y también hay que decir que en esta novela pues el tiempo se va repitiendo, se va repitiendo, y es como estar en un presente que ya pasó, y como decir algo o estar en una parte donde nunca va a dejar de pasar. Y por ejemplo, ¿no? Juan Rulfo utiliza muchos simbolismos para poder escribir esta novela, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar a Juan Preciado, que va caminando a Comala a buscar a su padre, y le dice: no le pidas nada, exígele lo que nos corresponde. Y es por eso que Juan Preciado, que ha llegado ahí a cobrarle, porque lo han dejado a él y a su madre en el abandono. Sin embargo, esta novela también trata de que los personajes van buscando el origen, y por eso Juan Preciado le dice a Abundio cuando lo encuentra en el camino: vine a Comala a buscar a mi padre. Un tal Pedro Páramo, y Abundio, que su nombre significa abundancia, y Comala viene de comal, y por eso dice que cuando alguien se va al infierno regresa por una cobija, porque aún es más caliente Comala. Pues Abundio, el arriero, que es con quien se comunica y quien en cierto modo dirige a ese pueblo, a Juan Preciado, aparece ahí, ¿no? Diciendo: aquí todos somos hijos de Pedro Páramo. Y es que Juan Rulfo en sus cuentos utiliza el modo de traslado, es decir, irse de un lugar a otro. Por ejemplo, en el cuento de En la noche en que lo dejaron solo, es un cuento de huida. Lubina, también del Llano en Llamas, es un cuento de viaje. Tlalpa, pues es una peregrinación. El cuento de No oyes ladrar los perros, pues es un cuento donde un hombre lleva a otro encima de los hombros, sin embargo van intentando salir o llegar a otro lugar. Y en Pedro Páramo sucede también esta misma situación. No se puede salir de un lugar remoto si es un sitio remoto, tan remoto como la Andrómeda o los confines, lugares que aparecen allí mencionados y que son lejanos, pero muy, muy lejanos. Y es que Pedro Páramo
Juan Rulfo en Pedro Páramo, pues va jugando con el tiempo, este tiempo que va y que viene. Y bueno, por ejemplo, en la muerte de Miguel Páramo pareciera que fue hace mucho tiempo, pero a la vez parece que acaba de suceder. El romance de Susana San Juan con él es como un disco que da una y otra revolución, es decir, vuelve a tocarse, es como repetir una canción. Pero en Pedro Páramo hay que preguntarnos, pues, ¿quién está vivo? Si al inicio se halla con Eduviges Diada, quien parece que viene y que va, y es decir, es un fantasma, ¿verdad? Pero no solo ella, sino todos los que están allí, y van padeciendo del dolor de no poderse ir de ese lugar llamado Comala. Incluso Comala podría, se compara en la misma novela con el infierno, y todavía dice que Comala es mucho más ardiente. Y Comala, que es un lugar inventado, cuando menos en su estructura, quizá no en el nombre y demás, pero va inventando Juan Rulfo a este lugar y va inventando los personajes, los simbolismos, pero sobre todo en función a eso va inventando una realidad. Y aquí hay que recordar que Juan Rulfo fue un gran fotógrafo y quizá cuando escribe trata de hacer esa fotografía que se va formando por medio de palabras, y es decir, entonces la narrativa se vuelve profunda y nos hace oler, ver y sentir lo que en Comala está sucediendo. De hecho, en una parte le dice Eduviges Diada, ¿verdad? Dice, huele a pan recién horneado. Y de pronto le dice, ¿verdad que huele? Y aunque no lo crean, se escucha la voz, ¿verdad? Y entonces es Eduviges Diada quien le dice a Juan Preciado que ahí se escucha, que ahí huele el pan a recién horneado. Cuando nosotros estamos leyendo a Pedro Páramo y llegamos a esa parte, si lo leemos con atención, suspiramos, aspiramos y pareciera que estamos oliendo el pan recién horneado. Y entonces podríamos decir que Pedro Páramo es una historia de fantasmas, de espanto, no de terror, de espanto, ya que en México es diferente el espanto al terror. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pareciera que en Pedro Páramo todos están muertos queriendo huir de ese lugar. Por ejemplo, Juan Preciado se encuentra con ellos, él no conoce a ninguno, pero todos lo conocen. Y lo que le causa más sorpresa es que todos lo están esperando. Pareciera que Juan Preciado llega vivo y después muere, o podría estar alucinando únicamente. Entonces, como dice, ¿verdad? Lo han matado los murmullos, es decir, las ánimas en pena que siguen encerradas en ese lugar. Y es como si hubiera muertos en vida, es como si pudiéramos escuchar los murmullos de las calles y los murmullos de las casas que se han quedado con ellos atrapados en los recuerdos. No hay terror, solamente espanto. Es una historia de fantasmas, pero de esos que habitan en los recuerdos, de esos que habitan en una foto, en un árbol, en una casa, para este caso de los fantasmas que habitan en un pueblo. Y bueno, para mí este autor ha sido de gran influencia. Yo escribí un cuento que voy integrando, se llama Bajando la Cuesta, y espero les guste, y que tiene que ver con esta idea de la narrativa de caminos, de la narrativa de veredas. Iba bajando la cuesta cuando allí en el mezquitillo estaba sentada cubriéndose el solazo, que para esas horas ya estaba en todo lo alto. Yo apretaba los pies de los dedos al guarache, casi clavando las uñas para no irme de jetas, cuando escuché la voz de la anciana que me dijo, espérame muchacho, para irme contigo. Paré en seco mis pasos, volteé, la vi allí apoyándose en su bordón para dar los siguientes pasos. Era mi obligación esperarla. Me dijo, mi madre al parir me quedó con mucha debilidad, entonces como ella tenía una hija, prestó sus pechos para amamantarme algunos días, en lo que mi madre perdió el amarillo de la debilidad que le dio después de tenerme. La vi dando pasos lentos, con su voz pausada me volvió a decir, aquí me voy contigo despacito, pero ahí vamos a llegar. Solo asentí y empezamos a caminar juntos por la loma empinada que iba bajando, pero que era el atajo para llegar a Los Álamos, paraje al cual debíamos de llegar. Mira, ese cerro es el Cerro Chato, me dijo. Allá hace muchos años, esos bandidos que se hacían llamar los del cerro,
esos que según eran cristeros, pero que en realidad ya nada más agarraron el pretexto para andar sin qué hacer, para robar, para tener mujeres y para causar miedo. En ese cerro se escondían. Dicen que una vez hicieron una fiesta, que se habían traído una vaca del rancho ese que llamaban La Puerta, y es que dicen que esa vez pasaron por las rancherías llevándose a las muchachas. Yo me acuerdo porque allí por la casa pasaron, pero yo era una niña. Pero yo supe que a las muchachas, a unas las metieron en jarrones que después enterraron en un hoyo que hicieron para eso. Otras, según dicen, las llevaron a unas cuevas, pero las que eran más canijas, esas hasta se bañaron para irse con los fulanos esos. Pero dicen que hicieron la fiesta, que hubo mucho aguardiente, y eso se lo robaron todo al difunto Jacinto. Él mismo lo hacía allí en un cuartote oscuro de adobe que tenía en su casa. Ya cuando crecí una vez fui caminando a ese lugar, y en ese tiempo todavía había cosas viejas allí tiradas que dejaron esos fulanos. Me acuerdo haber visto unos cubos de agua de esos que eran de madera, ya ni hay. También estaban unas piedras apiladas, en fin, quién sabe qué sería de esos. De seguro ya están en el infierno. Sonrió y luego siguió dando unos pasos en silencio. Ya casi terminábamos la cuesta cuando para arriba pasó un señor. Se saludaron de mano, luego él siguió su camino y ella me dijo: ese hombre era de los meros en sus años. Jaja, sonrió. Era un canijo, tuvo muchos hijos, hasta yo tuve uno con él, decía, pero nunca tuvo cadena que lo detuviera con alguna mujer. A sus hijos les decían que era de la cerca. Así se nombraba porque a ninguna decíamos quién nos lo había hecho. Luego vino un momento de silencio, un cuervo pasó por allí graznando. Solo el sol no se detenía para nada y sin compasión caía sobre nuestros lomos y cabezas. Llegamos a la vereda que lleva rumbo a los álamos y allí me dijo: hay que descansar un poco, si no, se queda el espíritu de uno a vagar por estas veredas viejas por donde hemos andado. Nos detuvimos en un pirul grande, después mencionó: nada más que estos árboles no hay que durar mucho debajo de ellos porque le roban a uno el espíritu. Luego nada más queda el ánima para andar asustando a las mujeres. Después de eso, cuando tuve un niño hace muchos años, se vino el aire frío que por causa que en la tarde había llovido mucho ahí por la cañada donde vivía. Ya en la noche, en la casita de adobe y de teja donde dormía, se vino la humedad bien grande que el niño empezó a no poder respirar. Entonces me fui para donde mi suegro vivía, atravesé el camino y de pronto debajo de un matorral de aquellos que les llaman gatillos, salió el monito blanco. Se me heló el alma, y es que mi mamá me contaba esas historias de cuando una mujer tiene un niño enfermo y se le atraviesa el ánima por el camino, el niño muere. Entonces corrí más rápido, le grité a mi suegro y después volví con hierbas para bajar la calentura. Le di de esos tés, pero jamás bajó. Ya por la madrugada sentí como mi criaturita dejó de respirar. Hizo un suspiro largo y se quedó quieto. Me quedé con él allí en silencio, lo abracé, pero cada vez se fue volviendo más frío. Ya cuando el alba apareció, mi comadre desde afuera echó un grito que me volvió a la realidad. Mi niño se había ido. Ya cuando mi comadre entró al cuarto me levanté, me había quedado no sé cuántas horas allí encima del catre, ese donde se quedó el último suspiro que no he podido olvidar. Me quedé en silencio ante tal relato, no había que preguntar o decir, y es que la vi tan conmovida que mejor cambié la plática y solo le dije: pues mire, como que no quiere llover, quién sabe si se vaya a dar el maicito. Ella me miró y dijo: no, mijo, lo que pasa que la gente cree que sabe cuándo sembrar, pero ya no ve las señales. Basta con ver las nubes, basta con mirar los animales, todos ellos dan señales que hemos olvidado. Es más, hasta el movimiento de los árboles se nota, pero ahora ya no más quieren sembrar cuando les da la gana. Guardó silencio, aceleró sus pasos y dijo: apúrale, porque si no, vamos a llegar quién sabe cuándo. Allí por el caserío de la cañada se escucharon los cohetes que llamaban a misa. ¿Qué celebrarán?, le dije. La fiesta aquí es por junio y estamos en octubre. Me miró y luego me dijo: yo nomás llego a esta capilla. Mira, ahí mis nietos me llevan en hombros porque es la misa de mi cuerpo presente. Bueno, ese se llama Bajando la cuesta. Y yo de ahí me pregunto, ¿qué nos dirían los caminos si hablaran?
me pregunté para escribir esta serie de relatos en la cual pertenece el anterior, y es por eso que en Los fantasmas de Rulfo, por ejemplo, la gente son tan pobres de verdad, que no necesitan efectos especiales, sino que surgen de lo desolado y no hay escenografía, sino es la realidad. Estos fantasmas son almas en pena, ánimas en tránsito de la vida al más allá, y no sabemos cuántos de nosotros estaremos vagando por esos caminos. Y si leemos esa novela de Pedro Páramo, podemos descubrir fantasmas que nos rodean. Algunos son vigentes y por lo tanto esos muertos siguen estando vivos. En Comala las ánimas vagan a la espera de que alguien rece mucho para que los pueda salvar del infierno. Por ejemplo, el padre Rentería ya no cree en la religión, ya solo le interesa el dinero. Por eso ya no los puede salvar y tiene alguien que salvarlos desde afuera. Y quizá Juan Preciado es la esperanza y por eso lo están esperando. Les invito a leer Pedro Páramo, donde los personajes quieren y desean morir de verdad, pero ya no les contaré más de esta novela para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Del Llano en Llamas les voy a platicar un poco, aunque ya les he estado platicando. Pues es una serie de cuentos ambientados en el sur del estado de Jalisco que describe la vida campesina en aquellos tiempos inestables y peligrosos de la primera mitad del siglo XX. Juan Rulfo dice que todo lo que esos campesinos hubieran dicho si alguien los escuchara, saca a relucir de una forma magistral la salvaje poesía que encierra el lenguaje popular mexicano. Casi todos los cuentos son trágicos porque trágica es la vida de sus personajes, y aunque a menudo los sazona con rasgos graciosos hasta el punto de que el cuento del día del derrumbe es totalmente humorístico. Los personajes muestran filosofía popular forjada a golpes, los golpes que nos da la vida y que nos lleva a no creer en nadie ni en nada. Les hace ver la vida de una forma pragmática y simple, sin embargo su existencia está llena de poesía ingenua que los hace entrañables e induce al lector a perdonarle las faltas que han cometido. Las referencias a la muerte son constantes, los personajes hablan de matar, de morir con una sencillez escalofriante, y sus vidas, como en las canciones de José Alfredo, pues no valen nada. Sin embargo, esos muertos que tan fácilmente desaparecen del mundo pesan como si fueran un plomo de la conciencia de los vivos. Por ejemplo, en el cuento de Tlalpa, un campesino va con su hermano muy enfermo y con la esposa de este a ese lugar, a Talpa, donde hay una virgen muy milagrosa, y el campesino y la cuñada aliviaban por el camino sus instintos sexuales. En el fondo deseaban que el enfermo se muriera, pero sin dejar de cumplir el propósito de llevarlo ante la Virgen lo más rápido posible, antes de que a la Virgen se le terminaran los milagros. Pero el enfermo muere, lo entierran en el campo y sorprendentemente, ahora que eran libres, el campesino y su cuñada no vuelven a estar juntos, respetando al difunto que no lo respetaron estando vivo. En el cuento de Lubina, los habitantes del pueblo, que es miserable, no quieren irse de allí para no abandonar a sus muertos. Y bueno, el autor tiene la habilidad psicológica de meterse dentro de los personajes, ya sean bandidos, desalmados o almas cándidas. Por ejemplo, el cuento de Macario, que parece un retrasado mental, dice con auténtica sencillez cómo es el mundo que lo rodea desde la perspectiva simple de una persona privada de sus facultades mentales, ¿no? Por ejemplo, en La herencia de Matilde Arcángel, es un tremendo cuento surrealista de humor negro que deja de pronto una rara sensación agridulce. Perdón. Y todos estos cuentos que he mencionado y los que no, pues están plagados de bellas metáforas y de refranes que mezclan la soledad con la muerte, la fantasía con la realidad, con lo que uno sueña, pero sobre todo con lo que se vive. Y bueno, entiendo que García Márquez y otros escritores posteriores a Juan Rulfo pues le llamaron realismo mágico. Y bueno, aunque 100 años de soledad no es narrativa mexicana, fue escrita en México, pero es narrativa colombiana, hecha por Gabriel García Márquez, pues podemos encontrar, ¿no?, esa reminiscencia de la magia de la realidad, ¿no?, de esas realidades crudas.
Y bueno, volviendo con Juan Rulfo, pues escribe justo después de la revolución, cuando está la repartición de la tierra y cuando está más vigente el lema de la tierra es quien la trabaja, pero como sabemos de nueva cuenta, ya hace rato lo mencioné, pues las mejores tierras fueron dadas a las personas más ricas, ¿verdad? Y entonces las peores tierras pues fueron dadas a la gente normal. Y entonces el llano, como en los textos del Llano en Llama, pues encontramos que está hecho de polvo, donde no hay ni una nube siquiera, es decir, donde no se va a dar absolutamente nada. Y bueno, entonces, hablando de estas narrativas, eso es como parte importante de la narrativa mexicana. En México siempre hablamos de espantos, más no de terror, y eso es algo muy importante. Otra autora que maneja más o menos esta línea, pues es Carmen Weiss, en el cuento de La Cilindra, que también es un poco revolucionaria, aunque ahí habla de la fidelidad de un animal hacia su dueño. Y también pues tenemos a Mariano Azuela, por ejemplo, con Los de Abajo, que también es una novela que nos va hablando de la época post-revolucionaria. Bueno, estas cuestiones de la narrativa mexicana, voy a decir, los autores mexicanos se basan la mayoría en la realidad, se basan sobre todo en la observación de las situaciones complicadas que existen, en las situaciones que van causando la miseria del pueblo, y de esa manera es como se ha llegado a construir esta serie de cuentos maravillosos que bueno, yo les recomiendo mucho que lean, sobre todo porque nos hacen ver lo que nuestro país es. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Esto fue un poco sobre la narrativa. Yo los escucho también a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar su mano. En esta parte, pues, muchas gracias, maestro, por compartirnos, como dice usted, su experiencia al adentrarse a la literatura y la narrativa mexicana. Como Brenda, a ver, maestra, ¿cómo retrata la realidad? Sí. Brenda Molinero tiene la mano levantada, no sé si quiera hablar. Brenda Molinero Jiménez, ¿tienes alguna pregunta? Yo creo que no, o no sé si tienes tu micrófono desactivado, Brenda Molinero Jiménez. Alexa, ¿tienes tu micrófono, la mano levantada? ¿Cómo se inspira para hacer cuentos? Ok, bueno, voy a tomar igual las palabras de Juan Rulfo. Yo creo que lo que uno escribe de pronto lo escuchó en las pláticas, en las historias de alguien más, ¿no? De manera personal, los cuentos que he escrito pues tienen mucho de lo que sucede alrededor de mi vida, sobre todo de las pláticas de los adultos, ¿verdad? Esas pláticas que son de añoranza, porque de pronto empiezan a contar sobre un tianguis, sobre una persona que ya no está, y entonces a partir de eso comienza pues uno a inventarse las historias, ¿verdad? Otra parte, ¿no? Pues el querer trabajar, el querer inventar personajes es muy importante, ¿no? Hay veces que los vemos en la televisión, pero ni la televisión puede hacer lo que la imaginación hace.
Entonces de pronto el escribir es la mejor arma para inventar algo. Y con esto, aunque no es parte de la narrativa mexicana, pero con esto quiero poner el ejemplo, ¿no? Por decir, en el viaje, en el 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, Julio Verne se inventa un aparato llamado el Nautilus, que no es otra cosa más que un submarino, que no existía en esa época, ¿verdad? Y entonces lo que hace es incentivar la imaginación de los científicos. Cuando los científicos empiezan a inventarse el submarino, pues se lo inventan porque de niños probablemente habían leído a Julio Verne y quieren hacer un aparato como el que le lleva a viajar por el mar, ¿no? Por eso está la sección de la ciencia ficción, ¿no? Julio Verne, Isaac Asimov, H.G. Wells, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? H.G. Wells, cuando nos habla, por ejemplo, en la Guerra de los Mundos, ¿no? Cómo ciertas situaciones tan pequeñas como son los microorganismos, y que ahorita lo estamos viviendo en esta época pandémica, pues pueden acabar no solamente con el ser humano, sino con cualquier especie que tenga contacto con nosotros, ¿no? Entonces, creo que la inspiración viene en esa parte, ¿no? Tenemos que, primero, observar de manera atenta, segundo, escuchar las historias que alguien nos cuenta, y tercero, recrearlas, reinventarlas. Creo que de ahí se parte, y cualquiera de ustedes, cualquiera de los que estamos aquí, pues puede escribir una historia. ¿Alguna otra pregunta? Ok, a ver, Alexa tenía la mano levantada. Si quiere, vamos con usted primero. ¿Cuánto tiempo le lleva en escribir un cuento? Ok, miren, esto depende de la historia que tiene uno. Les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, unos años, estaba formado en el cajero de Banamex, aquí en San José Iturbide, y delante de mí había dos personas que empezaron a platicar sobre que andaban buscando un tesoro en un rancho viejo, ¿no? No sabía yo qué rancho, pero se pusieron a platicar. Ese era de esos días que hay mucha fila en el cajero. Entonces escuché todos los detalles decían que en los pollitos de las cocinas viejas, que había que escarbar cierta cantidad de metros y que ahí encontrarían una campana volteada y que estaba llena de monedas de oro. Y que decían que con esa campana, con esas monedas de oro, para que no se convirtiera en carbón, había que construir una capilla y el resto se lo podían quedar. Créanme que yo no quería que se acabara la fila del cajero porque estaba escuchando las historias. Desafortunadamente ellos estaban delante de mí y se fueron antes. Yo llegué a mi casa y al cabo de unas 2 horas lo empecé a transcribir, ¿no? Yo escuché una historia fantástica y escribí un cuento que se llama La Campana. Obviamente a mí me tocó la parte de darle personajes, de darle detalles, de darle un rancho, de darle un nombre a la capilla y demás. Pero depende de las historias que le emocionen a uno para contar. Ok, ahí quien dice live.sid 2F también tiene la mano levantada. Si quiere. Sí, por decir, ¿cómo le haría usted para que los niños más chicos tengan más atracción por los libros? Ok, una buena pregunta. Yo trabajo con niños chicos y hago un show, vaya así, una presentación que se llama Cuentos para Cantar como Niños. Son cuentos cantados. Esa es una forma, ¿no? Otra es contar las historias a través de imágenes. Hay niños que no saben escribir, pero pueden dibujar. Nada más que a veces queremos encontrar los dibujos pues muy, muy bonitos y demás, ¿no? No, o sea, vamos a dejar que el proceso vaya dando. Es como si les pongo a escribir un cuento a ustedes y quiero que el cuento esté muy, muy bien hecho. No, o sea, esto es un proceso. Andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta, a caminar se aprende caminando, a escribir cuentos se aprende escribiendo una y otra vez. Pero las formas de escribir, fíjense que en otra plática más con alumnos de universidad, me preguntaban algo similar.
Y yo les decía que los seres humanos tenemos muchos años escribiendo lo que sucede a nuestro alrededor. Y ellos decían que, bueno, sí son muchos años, pero alrededor de 10,000, porque eso dice la historia, que nos inventamos la escritura. Pero yo les decía que las pinturas rupestres es una especie de escritura, y con toda seguridad están contando historias, y las pinturas rupestres tienen mucho más años que la escritura. Entonces un niño que dibuja es un niño que ya está escribiendo, porque está contando una historia. Pero ahí nos hace falta de pronto poderle escuchar. Un niño que raya la pared es un niño que ya está escribiendo. Un alumno como ustedes de su edad, digo, yo los desconozco y desconozco las cosas que hacen, pero si a ustedes les gusta dibujar, grafitear y demás, ya están contando una historia. Y ese es un punto para volvernos escritores y para volvernos lectores. Los libros álbum, esos libros que están llenos de dibujos, también son una forma de acercarnos a la lectura. Un niño que no sabe leer, pero el libro tiene dibujos, el niño lo lee a su manera. Ok, ¿quién más sigue? Por ahí hay Lolita Casas, dice que tiene la mano levantada. Yo nada más menciono a los que veo, no sé si por ahí las maestras vean a alguien más. Y pues para darle paso, También José Emiliano, a ver. ¿Ha intentado ¿Con qué finalidad? ¿Ha intentado dibujar sus personajes en las historias? Sí, mira, dijeron por ahí, no estaba preparado, pero aquí lo tengo. Tengo un libro que se llama Imaginando Aprenderé, el cual estoy dibujado ahí al fondo. Los dibujos yo los hice desde la portada. Son dibujos como si los hubiera hecho un niño. Y este cuento, este libro de cuentos es para niños, ¿va? Y está ilustrado por mí. Sí tengo algunos dibujos a colores, pero bueno, los que aparecen en este libro son blanco y negro. Bueno, blanco y negro en la impresión, pero fíjense bien, les voy a compartir nada más la entrada. La entrada dice que en este libro de Imaginando Aprenderé, todos los dibujos están a color, solo necesitas encender la imaginación para que los puedas ver, ¿no? Bueno, esa es una parte, ¿no? Esto aquí están, mira, ese es de un cuento que se llama El sillón del abuelo. Y sí he tratado de ilustrar, no todos, sobre todo los que son para niños, pero de igual manera, no todos. En YouTube existe una página que se llama Cuentos para Cantar TV, o póngale Cuentos para Cantar como Niños, donde ahí aparece mi trabajo. No solamente son dibujos así, sino también he hecho caricaturas animadas a través de un programa. Por ejemplo, existe una serie que se llama El Cuarto de Chuyo, que yo mismo la dibujé en la computadora y le puse las voces, todas las voces son mías. Y también están unos que se llama, por ejemplo, Pedrito y el Señor del Cerro, que también es un cuento ilustrado por computadora que yo hice. Y unos cuentos de María y los árboles, ¿no? Que también aparecen ahí. Digo, si quieren conocer un poco más de mi trabajo, la página se llama Cuentos para Cantar TV, o pónganle en YouTube Cuentos para Cantar como Niños. Ahí aparecen presentaciones, pláticas y todo lo que yo hago, ¿verdad? Entonces por ahí también se pueden ver. Por ahí alguien más tiene la mano levantada, pero no la alcanzo a ver quién es. María de Jesús, si gustas participar. Sus experiencias con jóvenes como nosotros. A ver otra vez, porque no alcancé a escuchar muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de compartir sus experiencias con jóvenes como nosotros? Pues el que puedo escuchar también sus experiencias como lectores, sobre todo cuando la presentación es en vivo, hay más forma de contacto, ¿no? Ahorita, como lo mencionábamos, estamos a través de una pantalla y nos cuesta trabajo visualizarnos, ¿no? Pero el vernos a los ojos, por ejemplo, cuando yo hago las lecturas,
y veo las caras de asombro y veo las sonrisas o veo lo que está despertando, creo que eso me ayuda a saber que lo que estamos compartiendo pues está dejando huella, ¿verdad? Es muy relevante saber las emociones que les puede causar, las sorpresas que les puede generar, el que alguien les esté contando de libros, el que alguien les esté contando historias incluso. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe y mi pregunta es, ¿en qué se inspira usted para realizar sus cuentos? Ok, como les mencionaba, pues tiene que ver en las historias que uno escucha y en las historias que uno se quiere inventar también. Entonces creo que lo que uno escucha le va a uno enriqueciendo y también le ayuda a querer inventar cosas. Lluvia Vázquez. ¿Cuál es su libro favorito que ha escrito usted y por qué? Bueno, más que de los que he escrito, más bien de los que he leído, ¿no? Mi autor favorito de ciencia ficción, H.G. Wells, lo que es La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos, son libros fantásticos para mí. Cuando hablamos de ciencia ficción, en narrativa mexicana, me gusta Juan Rulfo, como lo mencioné, y fue de quien más hablé en la plática, pero también me gusta Vitra Ben, y no solamente la historia o el cuento de Macario, aquel que se quiere comer el guajolote completo, sino también tiene un libro que se llama La rebelión de los colgados y que incluso me parece un libro con tintes históricos, pero que habla mucho de la lucha de los mexicanos negros del sureste, bueno, del sur y de los pueblos de la costa y me gusta. Mi poeta favorito es un poeta español, Miguel Hernández, aquel que dice que para la libertad debemos de ser como un árbol que aunque nos corten los brazos, nos seguirán surgiendo nuevos brazos, ¿no? De poetas mexicanos, por supuesto, me gusta Jaime Sabines. José Emilio Pacheco tiene un poemario que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, que también me gusta, ¿verdad? Bueno, más o menos esos son mis autores. De los libros que yo he escrito, no tengo uno como favorito. Yo creo que todos me gustan, porque cada uno fue escrito, cada cuento, cada parte de ellos fue escrito en una parte de mi vida y simbolizaban o simbolizan algo, ¿no? Entonces no hay, de los de mi autoría no hay un favorito. Jimena, ¿tienes una pregunta para el maestro? Guadalupe Mendieta. La escuela de donde vengo es la escuela telesecundaria. Creo que se perdió la alumna. Marcela Jocelyn, ¿quieres participar? ¿A usted desde pequeño le llamó la atención escribir libros? Siempre me ha llamado la atención, a lo mejor no tanto como escribir un libro, escribir las historias, ya después estas mismas pues se van haciendo, ¿no? Y se van conformando en un libro. Jimena. Una última participación de Esmeralda Matamontes, si gustas
hacer tu pregunta para continuar con la participación del maestro. Al parecer tenemos algunos problemas técnicos con la pregunta de esa alumna. Maestro, si desea continuar con su participación, adelante. Sí, voy a leerles un cuento, con este voy a terminar mi participación. Se llama Para que los muertos encuentren su luz, de un libro que tiene ese mismo nombre, del año 2012, ¿verdad? Entonces, espero les guste y yo con esta termino mi participación. ¿Dónde vive Pascual?, preguntó un hombre que montado en un burro traía sombrero de palma, jorongo y de voz lenta. Vive hasta lo más alto del rancho, señor, allá donde se ve aquella loma, le respondieron. Pero no sé si sepa que en la madrugada cayó en temperatura y pues, como su familia es muy pobre, no quiso venir el médico a darle hierbas y menjurjes para bajársela. Pobre de su madre, se la pasó toda la mañana dándole baños con agua tibia y sus tés de manzanilla, pero esa calentura nunca bajó. Y es que ayer por la tarde, cuando llegó de la milpa, ya venía así. ¿Quién sabe qué animal le habrá picado? Después de eso, aquel hombre se jaló las riendas a su burro y se dirigió al lugar que le habían indicado. El burro, de andar alborotado, fue levantando el polvo del camino, llamando así la atención de algunos que con caminar desganado llevan flores y lágrimas, azúcar y pan para compartir en aquella noche que apenas empezaba a dejarse enfriar por los aires de octubre. Que salgan las almas en pena, que el Santo Rosario rompe las cadenas, Entonan los presentes, los que caben en el patio de aquella humilde casa, los que se arremolinan en la puerta y los que se acercan para calentarse al humor de la gente, los que apenas si ven con el resplandor de aquellas 4 velas que circundan el cuerpo de Pascual, aquel hombre de trabajo que a sus 40 años no se había casado para quedarse a cuidar a su madre, y como fue el último hijo de Petra, ésta le dijo: Pascual, cuando yo muera has de ser apenas tu propia vida, mientras te has de quedar conmigo en la casa, y es que desde que tu padre se fue, me he quedado sola y ya sabes, tus 14 hermanos huyeron a la ciudad dizque para buscar trabajo, pero jamás volvieron. No quiero morirme de abandono, menos quiero morirme de olvido. Hemos irnos, madre, a buscar trabajo a Santa Matilde Mártir, me dijeron. Allí hay fábricas y no el polvo que aquí nos ahoga. Vamos, madre, toma a tu hijo pequeño y vámonos. Ya no hay nada que hacer aquí. Desde que mataron a nuestro padre, la tierra se fue convirtiendo en puro polvo. Vámonos, madre, vámonos. Pero ¿cómo me habría yo de ir si mis recuerdos están aquí? Esta tierra en la que yo he nacido. Aquí yo misma crecí y aquí incluso conocí a tu papá, donde los tuve a todos y cada uno de ustedes. No les puedo dejar, así como así. Todo esto es nuestra vida y este polvo está hecho de tu padre y estará hecho de mí. Y eso nos hará sentir juntos, le respondí. Solo me miraron con lástima y luego me dijeron: déjanos llevarnos a Pascual, madre. Él merece una oportunidad, me replicaron, pero no contesté. Agradezco a todos los que me están acompañando en este destierro de mi hijo que ayer lo ha mordido una víbora. Ya se fue esta tarde, pero jamás ha de volver. Mañana al mediodía enterraré su cuerpo en la cabecera norte de nuestra milpa, que fue su lugar de trabajo, y donde dejó su vida labrándola diariamente, de sol a sol, todos los días sin importarle más que su deber de hombre. Cuando niño allí en esa cabecera descansaba en su columpio de mecate que su papá le hizo. Así, mamá, me decía, méseme despacito, muy despacito, mientras yo veo cómo mi papá lleva al paso la yunta. Ya cuando más grande, me dijo:
Allá, madre. Tráeme mis frijoles calientes hasta esta cabecera donde se reposa como si el tiempo se detuviera. ¿Te acuerdas cómo miraba mi padre desde acá? Me gusta dormir aquí cuando el sol se está poniendo. Me gusta comer aquí cuando el hambre me arrebata y recorre mi ser. Pues ahí te dejaré, hijo, para que sientas ese aire que tanto te gustó. Gracias, señor cura, por haber venido. Ya ve que somos gente pobre y por no tener dinero, pues nadie quiso venir a ayudarnos. Es mi obligación, hija. Yo soy el pastor de estas tierras. Ten resignación, que el Señor ya ha recogido el alma de tu hijo. Resignación. Sí, padre, le responde Petra con voz quebrada y casi en susurro. Dios ha sido bueno con nosotros y en sus manos está el destino de cada uno de los que habitamos este mundo. Y es por eso que lo mandé llamar, para que bendiga a mi difunto, ya que no tengo con qué pagarle una misa. Bendígamelo. Échele agua bendita. Los cantos continúan mientras el viento azota todo lo que puede mover y que por naturaleza no tiene vida propia. Buenas noches, menciona el sacerdote mientras se pone su capa y recorre el pasillo que lo conduce al camino polvoriento por donde regresará a su iglesia. Mientras los presentes le lloran al difunto, se levanta el polvo, todo se vuelve borroso y el sacerdote abre la puerta, sale a la calle, mira al hombre que está cerca de el hombre que está en la cerca de la piedra, se mantiene en silencio